Hola, ¿qué tal? A todas y a todos. Bueno, salió el primer podcast el 28 de noviembre. Esto es algo completamente nuevo para mí. Y es curioso porque a pesar de trabajar 61 años en la radio y en la televisión, en los medios tradicionales, entender este medio es distinto. Y entonces aquí hay una pareja de jóvenes que trabaja con nosotros, que conoce de podcast, que sabe del mundo digital. Y ellos nos dijeron, bueno, en primer lugar, la ambientación tiene que ser distinta, tiene que ser más íntima, porque esto la gente lo ve en el teléfono, lo ve en un iPad, en un computador, lo ve parcialmente, lo ve totalmente. Uno no se imagina cómo la gente ve el mundo digital, porque yo no nací con el mundo digital. Yo era muy adulto cuando empecé a conocer que había un mundo digital, un mundo al cual me ha costado mucho integrarme porque yo puedo manejar mi celular de manera muy elemental. Y entonces para mí también ha sido bien sorpresivo el resultado de este primer podcast. Yo estaba muy tieso, muy duro en el primer podcast porque poco a poco me fui soltando, por supuesto. Todo tiene que ver con la experiencia. Pero me resultó muy interesante porque me pareció que esta manera de comunicarse era mucho más íntima, mucho más personal y mucho más selectiva. Porque usted elige ver o no ver este podcast. Usted mira, pasa por aquí, si no le gusta lo corta, ve otra cosa. Tiene miles de opciones. Y me pareció interesante porque aquí tengo que ser yo, más que el personaje Don Francisco. Aquí yo soy Mario Kreuzberger, en este caso, en este podcast que se llama ¿Qué dice el público?, contando mis propias experiencias, mi vida, lo que me permitió a mí avanzar de la manera que avancé y porque eso le podría ser útil a otras personas y eso me parece a mí fascinante. Ya con la primera publicación del tráiler solamente, que son esos pequeños anuncios de que viene un podcast, la gente comenzó a mandar mensajes. Por ejemplo, lo máximo posible del orgullo que tenemos los chilenos. Mira, ese me trató re bien. Dice, ¿cómo hacemos una mejor sociedad? ¿Cómo enfrentamos el paso de los años? ¿Cómo hacemos una mejor sociedad? Creo yo, siendo lo más equilibrado dentro de la sociedad, repartiendo un poco entre los que más saben y los que más pueden con los que menos pueden. Ahora, ¿cómo adaptarnos en el paso de los años? No es fácil, a mí me ha costado mucho, porque tengo que ir dejando cosas, a pesar de que estoy haciendo cosas nuevas, como el podcast, pero el dejar las cosas que tanto quería, como Sábado Gigante, como tener un estudio lleno de público, ha sido difícil para mí. Como tener que aceptar que ciertas cosas ya no puedo hacerlas o no las debo hacer, porque voy a cumplir dentro de muy poco 83 años. Antes que nada, decía mi respeto, lo admiro por emprender este nuevo proyecto, me llena de esperanza saber que llegar a una edad avanzada no es sinónimo de jubilación, esperamos aprender de su experiencia. Bueno, esa ha sido la idea de este podcast, poder entregar mi experiencia. Yo estaba recordando los años en que jugaba al fútbol, las pichangas de mi barrio, que así se llamaban, y el dueño de la pelota de pronto se llevaba la pelota para la casa y se terminaba el juego. No, yo no quiero hacer eso. Yo quiero compartir con ustedes todo lo que aprendí. Yo sé que muchas de las cosas que yo cuento y digo, a ti no te sirven. Pero a ti que estás ahí, sí te sirven. Y esta no te sirve ni a ti, ni a nadie, no importa, olvídala. Pero hay cosas que te pueden servir, por supuesto, son una experiencia. Buenas charlas, dice, quizás con algunos invitados de vez en cuando. Pensamos tener en algún momento invitados, por ejemplo, uno de nuestros productores tenía como idea, así como yo hice el decálogo del éxito, pedirle a personajes conocidos que vengan aquí y nos cuenten su decálogo del éxito. No es una mala idea. Ahora, a lo mejor los personajes todos no quieren venir y quieren hacer ellos su propio podcast. Así que hay que buscar ideas alternativas. Las entrevistas realizadas, dice una persona,
de la única forma que él sabe hacerlo, Francisco, con mucho respeto y mostrando a sus entrevistados de una forma humana, como él solo sabe hacerlo. Yo le agradezco esos conceptos y lo que yo trato de hacer en una entrevista es una conversación que se va profundizando con el tiempo y yo trato de encontrar a la persona, al ser humano, más que lo que el ser humano y el personaje tiene preparado. Me parece que eso da un buen resultado, a veces lo logro y a veces no lo logro. Yo cuento una anécdota en uno de los podcasts también, que la voy a repetir ahora con el presidente Obama, porque le habían puesto todas las preguntas que seguramente el presidente iba a contestar en la primera respuesta. Y así fue. Pero cuando yo le pregunté al presidente, porque este era su segundo término, le dije, la primera vez que yo hablé con usted tenía todo el pelo negro y ahora casi no le queda pelo negro, lo tiene todo blanco. Él no estaba esperando esa respuesta. Y ahí yo vi que en sus ojos, en su mente, él empezó a buscarse él mismo y empezó a hablar de él. Ahí se salió del rol de presidente y pudo entrar en la vida privada, en la vida con su mujer, con sus hijos. Y me parece que eso el público también lo privilegia. Aquí tengo otro que dice muchas experiencias que tiene este personaje. Sí, yo creo que tengo experiencia. Yo creo que he sacado la cuenta que yo debo haber entrevistado por lo menos unas 60.000 personas, desde los personajes más modestos hasta los estadistas más importantes. Gente muy modesta, muy pobre, gente billonaria, millonarios, y de todas estas conversaciones uno saca algunas experiencias. A ver, voy a leer los nombres de algunos. Por ejemplo, Lucho, hace 9 días, para ser grande hay que aprender del gigante y esta es la mejor forma de tomar clase. Gracias por demostrar que hay que trabajar en lo que nos apasiona sin horario. Esa es la fórmula del éxito. La verdad que sí. Sí, Luis, esa es la forma del éxito. Tienes que trabajar en cosas que te gustan o tratar de que lo que estás haciendo te guste lo más posible. No te preocupes la hora que vas a entrar y la hora que vas a salir. Preocúpate de ser eficiente. Preocúpate de hacerlo bien y en algún momento, salvo raras excepciones, eso va a tener una recompensa. Luis Hidalgo, una conversación interesante y sincera sobre la trayectoria de don Francisco, incorporando curiosidades e historias y viajes. Bueno, en general es lo que yo quiero hacer en el podcast. Aquí en ¿Qué dice el público? Por ejemplo, el próximo martes va a venir un nuevo capítulo con las metas de corto y largo plazo. Y yo voy a contar ahí cómo yo me fui organizando en metas para el día, metas para la semana, metas para el mes, metas para el año, metas para los próximos 5 años, aunque se vayan adaptando después, pero es bueno tener metas. Y es bueno poder decirse a sí mismo, cumplí la meta. La meta del día es muy importante. Uno se levanta y sabe lo que más o menos va a hacer ese día y quiere obtener ciertos resultados y se pone ciertas metas. Y en la noche, antes de acostarse, uno pensará 2 o 3 minutos y dice, bueno, este día me fue bien, muy bien, menos bien, regular, excelente, depende. Después hicimos una encuesta. La encuesta también era interesante porque le preguntamos a la gente con qué frecuencia le gustaría ver qué dice el público. Y esto fue muy decidor porque la encuesta dice que el 88,2% quiere que este podcast sea semanal, una vez por semana. Solamente el 6,7% lo quería quincenalmente y mensualmente un 5,1%. O sea, entre el 6 y el 5, que son los dos últimos, el 11%, no vean el podcast toda la semana. Todo el otro 88% lo ven semanalmente. El episodio 1 tenía que ver con la perseverancia y también hicimos una pregunta en el podcast. Preguntábamos, ¿qué esperas aprender o descubrir de este podcast de la perseverancia? Y también hubo muchos comentarios. Por ejemplo, Mónica del Pilar Arellano dice, sigo perseverante en mantener una familia unida y me hubiera gustado ser perseverante en estudiar una carrera universitaria. Chócala. Yo creo que uno de los errores que yo cometí, también lo tengo que haber comentado, no me acuerdo en este momento, pero lo tengo que haber comentado en alguno de los capítulos,
es que yo no entendía en ese momento lo importante que era ir a la universidad. Porque uno en la universidad aprende a aprender. Claro, lo que yo quería estudiar en ese momento no habían cursos en la universidad. Después yo fui a una universidad técnica y me hice técnico modelista. Pero creo que me hubiera ayudado mucho haber estudiado leyes o algún tipo de profesión similar a eso. Carolina, en mis metas dice culminar mis estudios universitarios. Aún recuerdo cuando tenía 19 años, estando en mi primer año de universidad, salí embarazada de mi hija y mi padre, decepcionado, le dijo a mi esposo, hasta ahí llegó, así que no sé lo que le dijo el esposo. Y a propósito de la persona anterior, me habló de la familia. Sí, yo tengo un capítulo especial, que es el último capítulo en que yo hablo de la familia, porque para mí la familia es lo más importante. Incluso en mi país, Chile, estoy tratando de conseguir que haya un día, así como hay un día de la madre, un día del padre, un día del tío, un día del abuelo, que haya un día de la familia, para que la familia se reúna y se felicite por ser una familia. Para aquellos que estén desencontrados, se reencuentren en el día de la familia. Para aquellos que están distantes, se hablen y se mantengan unidos a pesar de la distancia. Jared Barrientos, felicidades, excelente podcast, muchísimas gracias. Cayufey, en mi profesión, que ha sido mi gran pasión, en mis sueños, me considero perseverante en todo. Te felicito. Yo también me considero perseverante, porque lo que estoy haciendo ahora es un acto de perseverancia. Yo estoy aprendiendo a hacer un podcast. Yo no sé hacer un podcast. Ustedes me van a enseñar a hacer un podcast, porque así pasó en la televisión. Por eso le puse al podcast que hice el público. Porque yo aprendí todo a través del público. El público, que es el que ve finalmente, el que escucha, en este caso en las redes, nos tiene que enseñar y nos va a decir qué quiere ver, cómo lo quiere ver. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces y también amplios de mente para aceptar estas opiniones y tratar de encontrar ese camino por el cual ustedes están buscando. Paula Anderson. He sido perseverante en los cambios constantes de la vida, pero me hubiera gustado ser más perseverante en brincar el último escalón de mi carrera. Nunca es tarde y lucharé hasta conseguirlo. Paula, tienes toda la razón. Tú misma lo dijiste al principio y cierras afirmando lo mismo que te pasa como una duda. Tienes que lograr lo que tú sientes que está pendiente para ti. De eso se trata la perseverancia. Hay cosas que están pendientes para mí, incluso ahora que tengo 83 años. Usted sabe que siempre he dicho que quiero entrevistar a este Papa. No lo he logrado, lo he buscado por todos lados, lo he hecho por diferentes partes. No lo he logrado, pero yo no pierdo la esperanza. El día antes de entrar a la última etapa, quizás lo logre. Nunca se sabe. Candy Díaz. En mis estudios me hubiese gustado ser perseverante. No es tarde, pero sí es difícil con los deberes de mamá y proveedora. Claro, es difícil, pero no hay nada imposible. Mientras uno vive, todo es posible. Y entonces puede combinar entre mamá, proveedora y lo que quiere estudiar. Es un mayor esfuerzo. Pero la satisfacción de superar esa dificultad va a ser tremenda. O se pronuncia Ale o Ali. Me hubiera gustado perseverar en seguir mis estudios, pero no pude seguir porque tenía que ayudar a mi madre con los gastos de la casa. Y en Honduras no se paga un buen salario. Bueno, yo veo que en general la mayoría de las personas, una de las cosas que les hace falta es haber podido estudiar lo que querían estudiar. Pero creo que hoy día hay tantas facilidades, se puede hacer esto virtualmente, se puede hacer de noche. Yo creo que si ustedes tienen eso pendiente en su mente, hagan cualquier esfuerzo por lograrlo, porque el saber no ocupa lugar. Por lo tanto, estudiar más es mucho mejor. Alexander Silva. He sido perseverante en mi empresa a pesar de los retos políticos y económicos en mi país. He logrado junto con mi equipo mantener a flote el barco. En mi primera empresa me hizo falta perseverar. Sí, bueno, ahí está la respuesta. Perseverar siempre es bueno. No hay que preocuparse de los retos políticos. Los países no quiebran.
pasan por situaciones difíciles, pero todo pasa, todo vuelve, a veces se demora mucho tiempo, hay lugares donde las crisis no han pasado durante décadas, pero hay que ser optimista. Es la única manera, mientras hay vida y esperanza. Carlos Darrú Echenique. Tengo fe en que las cosas pueden ser mejores. Me faltó perseverar en lo profesional, quizás independizarme, miedo al fracaso en emprender. Yo aquí te diría que, porque ayer escuché este tema, un joven que recién se casó, tenía un buen trabajo y además hizo un emprendimiento. Y a los 6 meses dijo, voy a dejar mi trabajo y voy a emprender. Al mismo tiempo fue papá. Ahora, ¿qué pasa? El emprendimiento no le ha resultado como él creía y tampoco tiene el sueldo que tenía. Yo creo que hay que siempre hay que tomar esto con calma. Yo cuando me vine a Estados Unidos, que era mi nuevo emprendimiento, trabajar para la televisión en español de Estados Unidos, yo no dejé de trabajar en Chile. Hice un esfuerzo tremendo. Viajaba todos los sábados en la noche desde Santiago a Miami y de Miami a Santiago para tener estos 2 trabajos. Una vez que ya me afirmé aquí, que fue en el año 1992, entonces dije, ya que puedo hacer este trabajo aquí, entonces voy a dedicarle más tiempo aquí y voy a dejar mi trabajo en Chile. Y como yo estoy comprometido por ser chileno con la Teletón y otras cosas, siempre voy a estar dispuesto para eso, pero ahora voy a comenzar con este nuevo emprendimiento. Y esto te lo digo a ti porque sí, si tienes la posibilidad de tener un sueldo, manténlo. Y además haz un emprendimiento. Y ya cuando veas que tu emprendimiento está funcionando, ahí puedes dedicarte más a tu emprendimiento. Y Lazo. En llegar al mundo del entretenimiento. No fui perseverante en lo que hubiera podido ser. Este mundo del entretenimiento, por experiencia te digo, es un mundo muy difícil y muy adictivo. Y a veces uno quiere lograr en este mundo algo que es muy difícil de lograr. Porque para llegar, por ejemplo, a ser conocido, popular, tener un puesto en una radio, en una televisora, en algún lugar destacado, toma tiempo, toma esfuerzo, toma talento. Y uno no tiene que frustrarse por no lograrlo, sino que tiene que seguir luchando. Pero mientras va luchando, a lo mejor también tiene que tener algo alternativo para poder vivir su vida. Y si se da cuenta que su talento es suficiente, bueno, se dedica solamente al mundo del entretenimiento. Bueno, con el episodio número 1 de la perseverancia, le preguntamos también a la gente qué esperaba aprender o descubrir en nuestro podcast. Hicimos una encuesta. ¿Cuál de estos aspectos considera más esencial para perseverar en los momentos difíciles de la vida? Esa fue la encuesta. Preguntamos por resiliencia y fortaleza. Y ese fue el que más porcentaje tuvo, 51.3%. Amigos y apoyos de la familia, 38, o sea, 17%, 38 era la cantidad. Fe y espiritualidad, 31,7%. Mira, esto me sorprende. Yo hubiera dicho que la gran mayoría era resiliencia y fortaleza, y hubiera puesto en segundo lugar amigos y familia, y en realidad la fe y la espiritualidad estaba por sobre eso, que me parece bien también, pero me sorprendió nomás. De todas maneras, la resiliencia y la fortaleza es lo más importante. Hay demasiados comentarios de la gente en YouTube, en Instagram, en Facebook, en la misma plataforma de Spotify, donde fue nuestro estreno, que está en una parte nueva, que es con video y audio, las dos cosas al mismo tiempo. Y voy a leer también algunos mensajes al respecto de esto. Wow, don Francisco, dice, Pichardo es el nombre, lo amo. Todos los sábados era mi programa favorito y nunca me lo perdía. Eso, ¿sabe? Me tiene muy contento. Yo cuando ando por las calles y hablo con la gente, entiendo que este programa Sábado Gigante, de igual todavía me queda este vasito de recuerdo, duró 53 años.
Entonces, muchas personas nacieron viendo el programa, tuvieron sus hijos adultos y sus nietos viendo el programa. Y cuando tienen tan buenos recuerdos, porque claro, estoy hablando de otra época, hoy día ustedes llenan su vida con el computador que tienen en el bolsillo, que es el teléfono. En ese tiempo, cuando empezó Sábado Gigante, no había ni cable, no había teléfono, no había internet, no había nada digital, y solamente habían 2 o 3 canales de televisión. Estabas obligado a ver este o el otro, En algunos países más avanzados había más canales. A ver, esto está más chiquitito aquí. Claro que sí, Mario. En realidad quisiéramos al menos yo que fuese eterno, pero todos estos años ha sido un placer escucharlo y sigue siendo un gusto escucharlo y verlo también. Para mí también, ¿eh? Para mí es un placer poder comunicarme con ustedes, responder las preguntas, las inquietudes de ustedes, contarles de mis experiencias. Eso me hace vivir, eso hace mi día. Me levanto en la mañana y me dicen, oh, tienes que grabar unas cosas para Spotify, tienes que grabar algo para el internet. Y me gusta porque es, como digo, una comunicación más íntima. Déjame ver, aquí tengo, hace 9 horas, Carreno se llama, Liliana Carreno. La primera vez que tuvimos un televisor era ver a Tarzán, Bambi, Donald, Mickey, y el primer programa de entretención fue Sábado Gigante, era lo mejor. Sufríamos cuando la tele se tiraba borroso y el que tenía la antena arriba del techo preguntaba a gritos que encontráramos qué iba pasando con el programa mientras se estaba moviendo la antena. Eso me acuerdo perfectamente porque, claro, al principio de la tele incluso no había control remoto. Entonces, cuando uno quería apagar la tele y la veía acostado, para no levantarse la desenchufaba nomás. Pero pasaba que la tele, alguien la movía un poquitito así y la tele empezaba a tiritar. Y entonces había que arreglar la antena. Y subía alguien al techo y decía, ¿y dónde? ¿A la izquierda? No, para allá no, para acá. Ahí no la mueva, no, es que no se puede. Ahí está. Así se veía la tele en ese entonces. Imagínate cuánto hemos avanzado. Yesenia Arias. Qué señor tan increíble. Lo escuché mientras conducía. Me reí también. Gracias por compartir parte de sus vivencias y sabiduría. Yo, como les reitero, les digo, les explico, estoy muy contento de poder hacer eso, poder contestar. Por eso estoy buscando aquí. Si en alguna cosa ustedes opinan, yo les contesto mi parecer. Me parece muy provechoso este nuevo proyecto. Lo disfruté mucho. Espero continúe y sea un nuevo comienzo. Y es un nuevo comienzo para mí, porque yo pienso que en algún momento también podremos hacer ciertos ciclos o incluso programas que el público pida. Nosotros teníamos en Sábado Gigante una sección que se llamaba Usted lo pidió, y la gente pedía algo y nosotros lo hacíamos después. ¿Por qué no lo podemos hacer en internet igual? Si hay mucha gente que tiene cierta inquietud, en una encuesta vemos que la gente quiere ver tal cosa, escuchar tal cosa, y a eso nos dedicamos. Nosotros tenemos que ser servidores de la entretención y de la información pública. Así me pondría yo el título. User DBAWZ, ese no sé cómo se llama. Me parece muy provechoso este nuevo proyecto. Lo disfruté mucho, espero continúe y sea un nuevo comienzo. Después hay Alvear Armijo. Me encantó la respuesta de la perseverancia a sus años. Cada uno ya tiene sus retos, ya que vamos creciendo en décadas y a veces me hago bolsa y no llego a los 40, pero estoy cerca. Palabra clave, adaptación. Imagínate, ¿cómo era yo a los 40? ¿Qué diferencia había en mí a los 50? ¿Cómo era distinta mi vida a los 60? ¿Cómo enfrenté los 70? ¿De qué manera acepté los 80? Y lo más importante, ¿cómo voy aceptando la cuenta regresiva? Porque soy como Ever Ready. Ese conejito se mueve y se mueve cada vez más lento hasta que va a existir el momento en que se detiene. También hay que aceptarlo. El próximo podcast, que es el segundo, va a ser el 5 de diciembre. Metas de corto y largo plazo. Y así cada semana, a petición de ustedes, cada martes nos vamos a ir encontrando.
Muchas gracias por esta conversación, por esta oportunidad, porque como estoy acostumbrado a la lucecita de una cámara, yo siento que tú estás ahí detrás, yo siento que usted está ahí detrás. Yo los veo a ustedes en familia incluso mirando el teléfono. Yo me imagino que usted está en el baño también mirando el teléfono. Me imagino que va manejando mirando el teléfono. Me imagino que acaba de hacer el amor y está como medio excitado y prende y enciende el teléfono para tranquilizarse un poco y aparece don Francisco con las metas de corto y largo plazo. Hasta la próxima.